Esta es la predicación correspondiente al domingo 25 de junio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es Romanos 8, versículos 26 al 39. Con este extraordinario pasaje de hoy, el apóstol Pablo concluye no solo Romanos 8, sino toda la sección de los capítulos 5 al 8. Estas motivadoras y excelentes palabras las habremos leído y traído en la memoria en infinidad de ocasiones. Y quizás, muy probablemente, cuando las cosas quizás no nos hayan ido demasiado bien. Así que son palabras sobre las que volvemos una y otra vez en numerosas ocasiones. Y siendo todo esto importante, esta mañana queremos ir más allá de leer estos versículos dentro del horizonte de nuestro devocional privado, como una fuente de consuelo y de ayuda en momentos de dificultad, sino que queremos leerlo dentro del marco mayor completo del capítulo 8 de la carta a los romanos. Como ya hemos visto en las semanas anteriores, Romanos 8, en este capítulo Pablo está hablando de la nueva creación de Dios, de la que participamos por gracia, por medio de estar unidos por la fe a nuestro Señor Jesucristo, es decir, Jesús el Mesías, y por medio del cual tenemos una relación correcta y en paz con Dios, tal y como en los primeros versículos del capítulo 5 hemos visto. Participar de esa nueva creación es no pertenecer ya al reino del pecado y de la muerte, sino pertenecer al reino de la vida y paz por medio del Espíritu. Como leemos en el versículo 2 del capítulo 8. Ese Espíritu por el que somos guiados y por el que clamamos, somos capaces de clamar a Dios como Padre. Versículos 14 y 15 de este capítulo 8. En ese contexto, los dolores presentes del mundo son los dolores del parto del nuevo mundo de Dios, versículo 22 de este capítulo 8. Y nosotros con el resto de la creación también sufrimos esos mismos dolores y albergamos la esperanza paciente de la nueva creación de Dios, versículos 23 al 25. Con todo esto solamente estamos dibujando lo que ya hemos visto en predicaciones anteriores y el contenido del capítulo 8 para introducirnos en el pasaje de hoy. En esta espera y en este compartir los dolores del mundo, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo obra desde nuestro propio interior. Por eso el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa debilidad es tal que ni tan siquiera sabemos orar convenientemente o cómo orar convenientemente. A veces pensamos que necesitamos saber orar, saber leer la escritura para poder que tenga una efectividad en nuestra vida. Y obviamente debemos perseguir siempre la excelencia en nuestra vida cristiana y debemos hacer las cosas conscientemente y debemos aprender la mejor manera, la manera más fiel posible, tanto de leer la escritura como de orar. Pero eso no quiere decir que aun cuando en nuestra propia ignorancia, en nuestra propia debilidad, en nuestra falta de perseverancia, en nuestra falta de incluso de fe, el Dios en su misericordia, en su gracia, nos sigue auxiliando, nos sigue ayudando y es más, en medio de las dificultades, en medio de la debilidad, en medio de incluso de no ser conscientes, no saber exactamente cómo debemos orar en cada momento, tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros y desde nosotros, en nuestro lugar, en nuestro nombre. Por eso decimos que incluso en nuestra propia ceguera, en nuestra propia debilidad, el Espíritu mismo está orando por nosotros
con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Y esta expresión ya la hemos encontrado a lo largo del capítulo 8, en la misma creación que está gimiendo por ese ansiado nuevo mundo, esa nueva creación, al que nosotros también nos unimos, también gimiendo con la creación, dice el apóstol Pablo, y ese mismo gemido es el que encontramos expresado ahora por parte del Espíritu Santo cuando está intercediendo en nuestro favor desde nosotros mismos en el versículo 26. Y Dios Padre, que conoce lo más profundo de nosotros mismos, de nuestro propio ser, recibe esta oración del propio Espíritu realizada desde nuestro interior, desde nosotros mismos, a nuestro favor, para que seamos capaces de orar en conformidad con la voluntad de Dios. Versículo 27. Es decir, si somos capaces de orar en conformidad con la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo está orando desde nosotros mismos. Pero, ¿qué significa esa oración conforme a la voluntad de Dios? Es lo que Pablo nos va a hablar a continuación. No es la oración hecha solo según nuestras necesidades, no es la oración hecha según solo nuestras apetencias, nuestras dificultades, nuestras condiciones humanas. Es tener un horizonte mucho mayor, que es el horizonte que Dios tiene, el propósito que Dios tiene, no solamente para nosotros como individuos, sino para toda su creación. Y de esto es lo que Pablo nos habla a continuación. En este intervalo de tiempo, hasta el nacimiento de la nueva creación de Dios, o sería mejor dicho, esa nueva creación que ya está iniciada, pero que debe consumarse aún, el Espíritu Santo no solo nos guía y no solo ora por nosotros delante del Padre para ayudarnos en nuestras debilidades y en nuestras cegueras, sino que nos capacita para que nosotros nos convirtamos en intercesores perseverantes en oración. Es decir, como pueblo de Dios, intercedemos por todo el mundo, por toda la creación, por toda la sociedad, por todas las naciones, para que la nueva creación de Dios sea consumada en favor de todo el mundo. El pueblo de Dios, con la ayuda y la asistencia del Espíritu, se convierte por medio de la oración en intercesor en favor de toda la creación y de todo el mundo. Y esta es una teología muy interesante que nos transmite aquí Pablo, pero muy diferente de la que muchas veces se nos ha enseñado. No estamos contra el mundo, no tenemos que separarnos del mundo, ni aislarnos del mundo, ni estar contra el mundo, sino que debemos convertirnos en intercesores en oración en favor del mundo. Un mundo que está con dolores de parto y que anhela su restauración. Y ya sabemos que el mundo no está bien, esto ya lo somos conscientes cada día, que ocurren muchas desgracias, injusticias, males de todo tipo, dolores, sufrimientos, muerte. Pero nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, somos llamados a cumplir con nuestra vocación dada por Dios en medio de estos dolores, en medio de estas dificultades. Como tantas veces hemos recordado, la vida cristiana no se forja en la huida del mundo, sino en medio del mundo, sabiendo que todo lo que ocurre, que aquello que ocurre, cumple un propósito mayor. Nos dice el versículo 28, Pablo, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito al que somos llamados? ¿De qué propósito está aquí hablando el apóstol Pablo? Pues él mismo nos lo dice en los versículos 29 y 30. Los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora bien, estos versículos se han entendido frecuentemente como un orden o un camino de salvación. Claro, si recortamos estos versículos, los aislamos y los colocamos o los leemos eh, como con las lentes de una teología sistemática abstracta, pues es fácil construir a partir de aquí como un camino de salvación, es decir, como un camino con distintos pasos consecutivos necesarios para la salvación que podrían estipularse como la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. Pero claro, eso es el problema que corremos, el riesgo que corremos cuando recortamos los versículos, los abstraemos de sus contextos, de su trama narrativa y los colocamos en una abstracción filosófica. Sin embargo, ese esquema abstracto se olvida del contexto inmediato de Romanos 8. Por eso, y de Romanos 8, y de los capítulos 5 al 8 de la misma carta a los romanos. Como ya hemos estado explicando todas estas semanas, estos capítulos conforman una unidad temática, literaria, teológica, incluso narrativa, porque hay una narratividad dentro de estos capítulos, como ya hemos explicado las semanas anteriores. Y para aquellos que no hayan visto esas predicaciones, y les invitamos a verlas, por eso al comienzo de esta predicación hemos recordado muy brevemente qué es lo que está hablando Romanos 8. Por lo tanto, Pablo no está hablando aquí de un orden de salvación, sino del propósito que Dios tiene cuando participamos de la vida del Espíritu Santo y de la nueva creación. Y hay que dejarlo bien claro. No se trata aquí de una predestinación para salvación, como si Dios eligiera a algunos para salvación y a otros para condenación. Este sentido de elección y de predestinación no es conforme al testimonio bíblico. La elección en la Biblia es siempre con un propósito de servir a otros. El pueblo de Israel fue elegido por Dios para ser luz a las naciones, no ser luz para sí mismos, no para una salvación autocontenida solo para el pueblo de Dios, sino para llevar esa salvación a todas las naciones. De igual manera, el pueblo de Dios, tras el Mesías, tiene igualmente un propósito. Y es lo que Pablo nos está hablando en este versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Veis aquí que esta predestinación es para que seamos aquellos que somos declarados justos por gracia, por medio de la fe, y hemos recibido el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo para que seamos configurados, modelados a la imagen de su Hijo. Tenemos que tener en cuenta todo lo que se nos ha venido diciendo en estos capítulos. Por lo tanto, somos declarados justos por gracia, por medio de la fe, y unidos a Jesús, el Mesías, participamos de la vida del Espíritu Santo. Y en esta vida guiada por el Espíritu Santo, ahora somos modelados, configurados a la imagen del Hijo. Debemos recordar, para poder entender qué significa ser modelados, configurados según la imagen de su Hijo, recordar qué significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, nos dice Génesis, somos creados a imagen y semejanza de Dios.
Pero esa imagen, esa semejanza fue distorsionada por la emergencia del pecado en la creación buena de Dios. Así que en Cristo, en el Mesías, somos modelados según su imagen. El ser humano restaurado, que es Jesús, el Mesías, es la imagen sobre la que ahora nosotros vamos recuperando esta imagen y semejanza con Dios. Pero no lo hacemos de una forma individual, sino como parte del único pueblo de Dios. Por eso, unidos a Jesús el Mesías, Él es el primero, dice Pablo, entre muchos hermanos, porque estamos participando como pueblo de Dios y como tal vamos siendo modelados según la imagen del Hijo para recuperando de una forma progresiva, restaurativa, esa imagen y semejanza. ¿Pero qué significa recuperar la imagen y semejanza de Dios por medio del Mesías? Versículos leemos Génesis 1, versículo 26 al 28, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Y sigue diciendo versículos 27 y 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Vemos que en este pasaje se relaciona la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios con su propósito creador, que es que el ser humano, de una forma delegada por Dios, reine sobre su creación buena. Ahora bien, hay algunas interpretaciones distorsionadas al traducir del hebreo estas palabras que aquí hemos leído como reinarán o como gobernarán, por dominar o sojuzgar, que son las traducciones tradicionales de estos versículos. Pero claro, si leemos dominio o sojuzgar, puede malinterpretarse, como ha ocurrido mucho tiempo, como una legitimación de la explotación o del dominio basado en la fuerza o la violencia sobre la creación por parte del ser humano, la creación no humana. Por eso hemos traído esta traducción que dice reinar y gobernar en lugar de dominar o sojuzgar. Somos creados a imagen y semejanza de Dios con el propósito de reinar y de gobernar la creación buena de Dios. Pero precisamente como el ser humano fracasa en su propósito cuando falla en su adoración a Dios, el ser humano peca, yerra el blanco, que es lo significa etimológico de pecado, cuando en lugar de adorar a Dios, adora y confiar en Dios, adora y confía en cualquier otra cosa, incluso en sí mismo, en lugar de Dios. Por lo tanto, también cuando hace eso, ocurre eso, falla también en el propósito creativo de Dios para que el ser humano gobierne esa creación y reine sobre esa creación buena de Dios. Al fallar en la adoración a Dios, también falla en el propósito creativo de Dios. Y ya no hay un reinado del ser humano sobre la creación, sino que hay una explotación y un dominio sobre la creación. Por ello, es necesario un verdadero reinar justo en el mundo, que ya no lo puede realizar el ser humano como tal, sino que ese es el reinar propio de Dios. Por lo tanto,
aquí se explica que el Evangelio, el mensaje de buenas noticias, consiste en que ese reinar de Dios está llegando por medio del Mesías, que es Jesús de Nazaret. Por tanto, Dios reina por medio de Jesús, un ser humano, verdadero Dios y verdadero hombre, como dice el credo niceno, constantinopolitano. Es decir, Dios está gobernando por medio de un ser humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, a partir de estar unidos al Mesías por medio de la fe, no solo vamos recuperando la imagen y semejanza de Dios en el Mesías, como lo ha dicho el apóstol Pablo, sino que ese propósito inicial, original que Dios tenía para el ser humano, para el que hemos sido creados, que es el reinar en la creación de Dios, también pueda ser recuperado. Por tanto, de esto es de lo que Pablo está hablando en estos versículos 29 y 30. En el Mesías somos unidos a Cristo, unidos al Jesús el Mesías, somos configurados a su imagen y para eso estamos predestinados, es decir, desde que estamos unidos a Jesús el Mesías, somos configurados según su imagen para cumplir el propósito de Dios, ese es el llamamiento, por medio de ser justificados, es decir, por medio de formar parte de la familia de Dios, por medio de la fe en el Mesías. Esa es la justificación, para compartir la gloria del Mesías, es decir, la glorificación. Y cuando decimos que somos glorificados, es compartir la gloria que tiene el Mesías. Pero ¿cuál es la gloria que tiene el Mesías? Pues recordamos que la palabra gloria tiene dos distintos significados. Uno es el de presencia, la gloria de Dios es la presencia de Dios, y otro es el de honor. La gloria de Dios es el honor que merece Dios. Por lo tanto, la gloria del Mesías es el honor que corresponde al Mesías. ¿Cuál ha sido el honor del Mesías? El haber sido reivindicado por Dios en su resurrección, no haber sido abandonado por Dios como un crucificado, sino haber sido reivindicado por Dios en la resurrección y haber ascendido a los cielos donde está gobernando y reinando el mundo como Señor. Esta es la gloria del Mesías. Por tanto, ser glorificados es compartir esta gloria, ese honor del Mesías. Ese Jesús que es Rey y que es Señor. Y por tanto, recuperar el propósito original de Dios, que como seres humanos reinemos y gobernemos la creación de Dios. Por lo tanto, todo sucesión de acciones que Pablo nos está diciendo con predestinación, llamamiento, justificación y glorificación, no es otra cosa que una vez que estamos unidos a Jesús de Mesías, somos declarados justos, la vida del Espíritu Santo está actuando a nosotros, guiándonos a nosotros, que hemos vencido el poder del pecado y de la muerte, recuperamos el propósito inicial de Dios para los seres humanos en su creación, que es reinar y gobernar el mundo. Pero ese reinar no es un gobierno por la fuerza, como se produce cuando el ser humano falla en su adoración a Dios y por lo tanto falla en su propósito también. No es un gobierno por la fuerza, como los gobiernos humanos cuando están fallando en su adoración a Dios, sino es ese reinar restaurado al ir recuperando la imagen y semejanza de Dios en nosotros por medio ahora de Jesús el Mesías.
por medio del Cristo. Y como Dios, que es un Dios creador, el hecho de que vayamos recuperando ser imagen y semejanza de Dios por medio del Mesías, esa condición de ser imagen y semejanza de Dios es reflejar esa creatividad de Dios. Dios es un Dios creador, recuperar su imagen y semejanza es recuperar la creatividad de Dios, una creatividad que el ser humano no ha perdido del todo, pero que ya no está distorsionada por el pecado. Es decir, que ya una creatividad que no se convierte solo en dominio y en explotación de la creación de Dios, sino que se convierte en una creatividad, en un actuar creativamente en el mundo, desde la justicia, desde la bondad, desde la belleza, desde la verdad o desde el amor. Y ese es el verdadero reinar del ser humano en la creación. Y es posible porque, unidos al Mesías, recuperamos nuestra verdadera humanidad y nuestra verdadera vocación de gobierno sobre el mundo. Y eso también forma parte de la nueva creación de Dios. Y alguien podrá decir con toda razón que todo eso está muy bien, que siempre pues, la escritura nos lleva a una imagen, a una promesa, a unas esperanzas maravillosas acerca de nosotros y nosotros con el mundo. Pero aquí ahora estamos muy lejos de esa nueva creación de Dios. En el mundo encontramos muchos problemas, aflicciones, hambre, miseria, peligros, muerte. Pero es que Pablo no sabía todo eso. Pero es que Pablo no experimentaba también todo eso. Es que Pablo está escribiendo todo esto porque es un iluso, porque está dibujando una utopía. No, ni mucho menos. Pablo es muy consciente de todo eso. Y él mismo lo escribe en el versículo 35. Tenemos a problemas, aflicciones, miseria, hambre, peligros, amenazas de muerte. Todo eso son palabras del propio Pablo. Pero además cita en Romanos 8:36, el siguiente versículo, el Salmo 44, concretamente el versículo 22. Pero sabemos que cuando está citando un versículo, está haciendo referencia a todo el Salmo. Y en ese Salmo 44 se narra el clamor del pueblo de Israel que está sufriendo a pesar de que se ha mostrado fiel al pacto con Dios. En otras ocasiones nos dice que el pueblo de Israel está sufriendo el exilio porque ha fallado en su adoración a Dios. Pero concretamente en este versículo 44 se está mostrando el sufrimiento del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, a pesar de que se ha mostrado fiel al pacto con Dios. Y entonces está clamando para que lo salve. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en nuestra propia fidelidad a Dios podemos experimentar también este tipo de situaciones, de problemas, dificultades, de aflicciones. Y Pablo cita este salmo. Pablo cita este salmo en la que el sufrimiento no es derivado de la infidelidad, sino a pesar de ser fiel al pacto. Y se pregunta retóricamente Pablo, ¿qué diremos? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? Versículo 31. Pablo es muy consciente de las dificultades del mundo, porque él mismo las está experimentando. Pero ¿qué diremos? Dice el apóstol. Si Dios está a nuestro favor, ¿hay algo que pueda estar en nuestra contra? Si Dios mismo se ha entregado a nosotros en su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Versículo 32. Pablo no es un iluso. Pablo no es un utópico. Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo para mostrar una esperanza y una confianza absoluta en la obra maravillosa de Dios. ¿Alguien nos acusa? Somos declarados justos por Dios. Versículo 33. ¿Alguien nos acusa de algo?
vivimos de la justificación de Dios, somos declarados justos en el Mesías. ¿Alguien nos condena? Recordemos, y vuelve a recordar Pablo lo que en este versículo 34, lo que ya al principio del 31, del capítulo 8, al principio del capítulo 8 ya nos ha dicho, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y añade en el 34, que ha muerto, resucitado y ascendido a los cielos y desde allí está intercediendo por nosotros. Tenemos una doble intercesión, la del Espíritu Santo desde nuestro propio interior y la de Jesús el Mesías, Señor de todo el mundo, ascendido a los cielos, que intercede por nosotros. Y ambos, frente al Padre. Y con todo esto hemos llegado al clímax de la carta del apóstol Pablo. El reinar de Dios es un gobierno no de la fuerza y la violencia como los gobiernos humanos, sino de la fuerza, el poder y la creatividad del amor. Y unidos a Jesús, Mesías y Señor, somos más que vencedores. Terminamos con las palabras de Pablo. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo, del Mesías? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Se pregunta el apóstol Pablo. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no, nos dice el apóstol Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, quien nos ama. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles venidos del cielo, ni gobernantes que gobiernan el mundo, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades nos podrán separar del amor de Dios. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Jesús, el Cristo, el Mesías, el Rey, nuestro Señor. Amén.